te glorificas, Padre precioso, que tienes cuidado de tu iglesia, maravilloso Jesús. Gracias, gracias te damos, Señor, porque para ti no hay nada imposible, no hay nada imposible para ti, no hay nada imposible para ti, Señor. Sigue avanzando, avanzando en los hermanos, avanzando, Padre, en toda la iglesia, llénalos, llénalos de una unción nueva, llénalos del Espíritu Santo, Padre, llénalos de su gloria, llénalos de su presencia, Señor. Padre, activa, fortalece tu iglesia, sácalos del error, del engaño, Señor. Saca a cualquier hijo que tú hayas llamado, a esa hija que tú has llamado y por alguna razón, Señor, anda allí desanimado, cansado, Señor, abatido por alguna causa, Señor, quizás no está congregándose o no volvió a escuchar tu palabra. Señor, levanta, Señor amado, bandera de victoria allí, quebranta esa esclavitud. Padre, vuelve el corazón de tus hijos, vuelve ese corazón de tus hijos hacia ti, vuelve ese corazón, Señor, hacia ti, hacia la verdad de tu palabra, Señor amado. Cuánta gente, Señor, engañada por los engaños del error, de la secta, de las falsas doctrinas. Padre, liberta, Señor, esas multitudes. Liberta, Señor, esas multitudes en el nombre de Jesús de Nazaret. Obra, maravilloso Dios, activando esa gloria tuya, activando, Señor, vivificando tu iglesia. Vivifícala, renuévala, Señor, restaura al hermano, la hermana, restáuralo, vivifícalo, renuévalo, Padre, en el nombre de Jesús, renuévalo. Oramos, Señor, para que tú renueves a tu iglesia, traiga, Señor, esa bendición al corazón de tu iglesia, esa bendición, Señor, allí en la economía de tu iglesia, en las finanzas de tu iglesia, traiga esa bendición en la vida espiritual de los hermanos, traiga esa bendición en el hogar, Padre, en el nombre de Jesús. Quebranta las ataduras, las maldiciones, los yugos, Señor, se caen, porque tu palabra dice que en la cruz del Calvario tú anulaste el acta de los decretos que había contra nosotros. Esa acta contraria, Señor, tú la clavaste en la cruz y nos diste tu victoria, Señor amado. Padre, sabiendo, Señor amado, que hoy como hijos, como hijas de Dios, somos herederos, somos herederas. Hoy tenemos ese derecho, Señor, de orar a ti, de entrar confiadamente al trono de la gracia, de entrar confiadamente a ese trono de la gracia de Dios. Padre, bendiga a mis hermanos, a mis hermanas, llénalos de su sabiduría, llénalos de su gloria, llénalos de su verdad poderosa. Úngelos, úngelos, úngelos. En el nombre de Jesús, unge a tu iglesia, Señor, envuélvela, Señor, en este tiempo del ayuno congregacional, Señor, llénala de su presencia. Los hermanos que vinieron a buscar la gloria de Dios, los hermanos que vinieron a buscar la gloria de Dios, los hermanos que vinieron, llénalos de su presencia, llénalos de la renovación del entendimiento, llénalos de la activación de la fe, de la activación de los dones, actívalos de su gloria, llénalos de dones, de capacidades, Señor amado, que tu iglesia, Señor, se levante en una bendición preciosa, en una libertad del Espíritu, que estemos, Señor, llenos de su gracia, llenos de su sabiduría, llenos del poder del Espíritu, Señor. Capacítanos para tu gloria, envuélvenos en tu bendición, Padre. Muchas gracias te damos, maravilloso Dios del cielo. Te bendecimos, te glorificamos, Señor. Agradecemos a tus bondades. Gracias por esas fidelidades, gracias por esos milagros que son tan especiales, por esos milagros que son tan maravillosos, por esos milagros que son tan grande, Señor, para tu iglesia. Padre, siga obrando allí ese milagro que tu iglesia necesita, esa respuesta que tus hijos necesitan, Padre. Venga la gloria de Dios sobre tu iglesia. Allí los hermanos que están conectados a través de las redes sociales, Padre, vivifícalos, renuévalos, avívalos, Señor amado. Sánalos de toda enfermedad, de toda desgracia, de toda ruina. Libértalos, Señor, en el nombre de Jesús. Venga la gloria de Dios sobre ellos, venga la gloria de Dios sobre sus vidas, venga la gloria de Dios sobre sus casas, sus hogares, Señor, sobre su hogar. Sus hijos, Señor, sean sanos, sean libres de toda esclavitud del pecado, de toda esclavitud de demonios, Señor amado, de toda obra de las tinieblas, porque tu palabra lo dice, Señor amado, que tú le diste poder y autoridad a la iglesia para echar fuera demonios. Le diste poder y autoridad a la iglesia, Señor amado, para orar, para clamar la gloria de Dios, y que tú te glorifiques, que tú te manifiestes por amor a tu nombre, por amor a tu iglesia, por amor a tus hijos, Padre.
Glorifícate en todos los hermanos, en todas las hermanas, Señor. Oh Dios, trae esa bendición, trae esa llenura del Espíritu Santo, trae, Señor, esa activación de los dones, esa renovación del entendimiento. Renueva, Señor amado, a los hermanos, a las hermanas, en la mente, en el entendimiento, en el espíritu. Renuévanos, Señor amado, en ese hombre interior. Renuévanos, como dice tu palabra, que aunque es verdad que nuestro exterior se va desgastando de día en día, nuestro hombre interior se renueva por la palabra, se renueva por el Señor, por la verdad de Cristo, se renueva por el Espíritu Santo. Oh Señor, renueva tu iglesia, renueva a los hermanos, renueva a las hermanas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Muchas gracias te damos, poderoso Dios, muchas gracias te damos, Padre de la gloria, muchas gracias te damos, mi Dios amado, muchas gracias, Señor. En ti estamos seguros, en Cristo estamos completos, sabemos que no nos falta nada, porque en Cristo lo tenemos todo, Señor amado, y lo que necesitamos lo tienes tú para nosotros, Señor amado. Hoy nos colocamos delante de ti, Señor, para darte la gloria, para darte la adoración, la exaltación, la alabanza en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, maravilloso Dios. Muchas gracias, Señor, en este tiempo del ayuno congregacional, en este tiempo de enseñanza de fe. Padre, alimenta la fe de tu iglesia, activa la fe de tu iglesia, alimenta la fe de los hermanos, que los hermanos crezcan en la fe del Hijo de Dios, que los hermanos crezcan en la fe del Hijo de Dios, que los hermanos se activen en la fe del Hijo de Dios, que los hermanos se renueven en esa fe poderosa, que los hermanos se renueven en la fe del Espíritu, en esa fe de la palabra, en esa fe, Señor, en Cristo, como dice tu palabra. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermano mío, fortalezcate en el Señor y en el poder de su fuerza. Dígale: Padre, yo tomo nuevas fuerzas en Cristo, echo mano de la vida eterna, echo mano de la fe en Cristo Jesús de Nazaret. Recibo esa bendición tuya, esa sanidad tuya la recibo para mi vida, la recibo para mi cuerpo, recibo esos milagros para mi casa, para mi hogar, recibo esos milagros para mis finanzas. Dígale: Señor, los acepto en mi vida. Yo creo lo que dice tu palabra, y tu palabra dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores, que en Cristo Jesús tenemos la victoria, en Cristo Jesús vamos en bendición, en triunfo en Cristo, Señor amado. Mientras estemos en esta vida, tú cuidas de nosotros, tú cuidas de nosotros, tú cuidas de tu iglesia, tú cuidas de cada hermano y hermana. Oh Padre, gracias te damos, Señor, por obrar, por glorificarte de una manera especial, de una manera poderosa, de una manera gloriosa. Gracias, maravilloso Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús te bendecimos, Padre. Que tu palabra nos alimente, nos sustente, que tu palabra nos llene de la fe en Cristo, de esa fe en la verdad, de esa fe en Cristo Jesús. Llénanos de esa fe poderosa, llénanos, poderoso Dios, llénanos, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, sean bienvenidos. Usted que está en este lugar, la bendición de Dios esté sobre su vida. Igualmente oramos y pedimos a Dios que bendiga a todas las personas que se conectan en los diferentes lugares de Colombia, y quizás en otros lugares de Colombia o fuera de Colombia, en otros países. Que Dios los bendiga a todos los que se conectan a esta transmisión presencial. Algunos lo harán virtual y otros estarán en diferido, tal vez ya después se conectarán allí. Bueno, que Dios bendiga a todos los hermanos y las hermanas en este día, y los amigos y las amigas que se conectan a ver esta transmisión. Que la bendición de Dios los alcance a todos. Estamos en este tiempo de ayuno congregacional. Qué bueno cuando usted puede sacar tiempo para orar, para ayunar, para decirle al Señor: renuévame, capacítame. Cuando venimos a la presencia de Dios, la Biblia dice que de Cristo recibimos nuevas fuerzas. La Biblia dice que nuestras fuerzas están en el Señor. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperamos en Jehová tendremos nuevas fuerzas. Y esas nuevas fuerzas no vienen de una fuerza humana, de una fuerza física, no vienen del Señor. Es el Señor que nos fortalece, el Señor que nos capacita cada día. Y cuando podemos acercarnos a Dios, podemos reorganizarnos en el Señor. Es como cuando uno lleva un computador a que le hagan una, ¿cómo llaman? Un escaneo, a que lo miren y entonces lo formatean y sale allí
con la mente fresca otra vez, listo para trabajar. Cuando venimos al ayuno, cuando venimos a orar, cuando venimos a buscar de Dios, el Señor nos renueva, el Señor nos, hermano, nos formatea, para que usted entienda, nos quita cualquier cosa que se esté pegando por ahí que no sea buena y nos pone a funcionar bien para la gloria del Señor. Amén, mis hermanos. Entonces esto es una bendición muy buena, que nosotros lo podamos entender, que cada vez que usted y yo nos acercamos a buscar la gloria de Dios, dice la Biblia que debemos tener fe, que el que se acerque a Dios debe creer que Él existe y que Él es galardonador para premiar nuestra búsqueda, para bendecirnos, para, hermanos, responder a nuestras oraciones. Por ello, entonces, mis amados hermanos, vamos a estudiar hoy un fragmento de la Escritura que encontramos allí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo número 24 en adelante. Vamos a leer unos versículos y vamos a mirar la importancia de ponerle atención a la palabra del Señor. No decimos que sea algo que usted no haya leído, pues por lo general, si usted es un buen lector de la Biblia, todo esto lo habrá tenido que leer, lo habrá tenido que estudiar, pero cada vez que nosotros estudiamos la palabra, ella nos bendice. La palabra trae renovación, la palabra purifica el corazón, la palabra lava, limpia. Eso es. Entonces dice la palabra del Señor: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace. ¿Y las qué? Y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Estamos leyendo a partir del versículo 24. Que edificó su casa sobre ¿qué, mi hermano? Sobre la roca. Dice la palabra. 25. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, estaban sorprendidos de lo que él decía, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Yo quiero que, por favor, miremos detalladamente cómo dice la palabra del Señor. El primer versículo dice, la primera frase es cualquiera, o sea que las cosas de Dios, según la Biblia, son para todos. No es para el más estudiado, para el más docto, o para el menos docto, o para el más rico, o para el más pobre. No, las cosas de Dios son para todos, para todo el que las quiera. Y la Biblia por eso dice cualquiera. Aquí encierra esa palabra cualquiera, lo que está haciendo es encerrando a todos, o sea, diciendo no hay excusa. Usted no puede decir, no, pues yo quería ser salvo, ser de Dios, pero pues como yo no estudié, como yo no tenía, como yo sí no hay excusa. Cualquiera que escuche la palabra de Dios puede ser salvo. Cualquiera que venga a Cristo puede ser salvo. De todas maneras, la Biblia dice, inclusive, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Por eso damos la gloria a Dios, porque usted y yo hoy somos esas personas que un día fuimos cualquier persona, con pecados, con mañas, con resabios, con toda clase de inmoralidades. Bueno, yo no sé, cada uno vivió en sus vidas, en su pecado, en sus malas costumbres, pero como el Señor dijo que cualquiera que podía venir a Él y escuchar esta palabra tendría vida eterna. Entonces por eso hoy la iglesia del Señor está formada por una cantidad de cualquieras que un día estaban por allí, pero que creyeron en Jesús. Y usted y yo hoy somos esa gente especial para el Señor. Un día éramos cualquiera, hoy en día somos los hijos y las hijas de Dios. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Un día usted y yo éramos como cualquier otro, pero ahora tenemos a Cristo,
tenemos la esperanza de la vida eterna. Y por eso aquí la responsabilidad que tenemos, porque usted no es cualquiera, ya no. Ahora usted es un hijo y una hija de Dios. Antes éramos cualquiera por ahí. Uno más del montón, dicen por allí. Alguien más que pasaba por ahí. Pero cuando el Señor dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, y aquí es necesario entender de qué está hablando el Señor. ¿Cómo así? ¿Cuáles palabras? Cuando el Señor empezó a hablar estas palabras, las empezó a hablar desde el capítulo número 5. Y entonces empezó: nosotros debemos ser la sal de la tierra, que somos la luz del mundo, que todo el que viene a Cristo tiene que obedecer, tiene que vivir para Dios, que tiene que apartarse de la ira, que tiene que vivir libre del adulterio. ¿Pero cómo? Con la ayuda de Dios, obviamente, con el poder de Dios, que tiene que tener una vida de familia, como dice la palabra, que tiene que ser cuidadoso con andar jurando por allí, que ya no es eso lo que hay que hacer, que usted debe ser un hombre de palabra, que su sí sea sí, que su no sea no. Eso nos enseña, eso es lo que está hablando, que debemos aprender a perdonar, a amar a los enemigos, aprender a darle al necesitado, aprender a orar, aprender a ayunar bien, correctamente. Eso es lo que él está hablando allí, que hagamos esos tesoros en el cielo, que cuidemos nuestros ojos, porque nuestros ojos son la lámpara del cuerpo, que tengamos cuidado de las riquezas, porque el que quiere enriquecerse cae en muchos dolores, en muchas desgracias. Entonces el que quiere servir a Dios y a la riqueza, pues no lo va a lograr, porque o sirvo a Dios o sirvo a la riqueza. Y no está diciendo que usted no pueda tener riqueza, pero la riqueza no puede ser un señor para usted, su señor debe ser Dios. Todo eso él está diciendo que yo debo vivir libre del afán y la ansiedad. Que el afán y la ansiedad no son más que la muestra de una incredulidad que hay en mi corazón, porque no puedo confiar en ese Dios tan grande, tan poderoso, tan lleno de amor, de gracia, que nos llamó a todos. Entonces el Señor dice que además tengo que abstenerme de vivir juzgando a las personas. La Biblia dice que yo puedo juzgar los hechos, pero no a las personas. Yo puedo juzgar las cosas, pero no a la gente. Sí, eso dice la palabra del Señor. Entonces la Biblia dice que cualquiera que juzga a otro, con ese juicio se condena a sí mismo. Y todo eso lo venía diciendo. El Señor dice que hay que poder orar, que es importante entender que pedirle a Dios no es un problema para Él. Y tampoco lo debiera ser para mí, debería ser un gusto que podamos pedir, porque el que pide llama, el que busca, dice la palabra, hallará. Entonces Él viene hablando desde el capítulo 5 de una cantidad de cosas que son importantes. Habla del esforzarnos a entrar por la puerta estrecha. Significa que hay una puerta amplia, ancha, donde usted puede... Es que para llegar al infierno usted no necesita hacer nada, allá llega de cualquier forma. Pero para entrar al reino de los cielos necesita estar en la puerta estrecha, y la puerta estrecha es el Evangelio. ¿Por qué se llama la puerta estrecha? Porque me pone a mí en como en una línea de seguir un camino, y no me deja apartarme ni a un lado ni al otro. Como cuando uno mete el ganado en lo que se llama el corral y luego lo conduce por el embudo, porque lo mete ahí, él ya no se puede echar ni para un lado, ni ahí lo vacunan, ahí los que saben de campo saben eso. Entonces lo mantiene en una línea. De hecho la Biblia dice que la ley para los judíos fue eso, un ayo, como un corral para que no se salieran y esperaran la venida de Cristo. Pero como ellos no aceptaron a Cristo, y entonces el Señor nos llamó a nosotros, ¿cuántos le dan gloria a Dios por eso? Como Él nos llamó a nosotros, para que nosotros sigamos allí y vayamos por esa puerta que, aunque estrecha, se puede disfrutar de una manera extraordinaria. ¿Por qué es estrecha? Porque el mundo tiene miles de posibilidades, yo tengo las de Dios. Entonces para el mundo las mentiras son las posibilidades. Mienta, engañe, la ley del vivo, la ley del vivo vive el bobo. Ellos tienen leyes para toda una cantidad, pero nosotros tenemos la ley de Cristo, la ley del Espíritu en nuestro corazón, que nos guía a una verdad. ¿A cuál verdad? A la de Cristo. Por eso nos pone en estrechez, pero esa estrechez reabunda en bendición para nuestra vida.
Claro, reabunda, Dios multiplica, sobreabunda esa bendición en nosotros. Por eso, entonces Él habla de la puerta estrecha, Él habla de que no ser religioso es lo que nos va, o sea, que la religiosidad no es la que nos va a hacer salvos, sino son los verdaderos frutos de un hijo de Dios. Él viene hablando de eso, Él viene diciendo cosas allí que no todo el que le dice Señor será salvo. Y cuando va terminando, entonces aparece esta palabra: cualquiera que me oye estas palabras. O sea, ¿qué está diciendo el Señor entonces? Está diciendo que mi deber es estar atento a sus palabras, para que oyéndolas yo pueda decidir o hacerlas o no hacerlas. Si yo las hago, entonces la Biblia dice que soy comparado a un hombre prudente. ¿Qué significa que usted y yo podamos, como dice la palabra, el que me oye estas palabras y las hace? ¿Qué significa que las hace? Que tiene disponibilidad, disposición, actitud de obedecerlas. Y ahí es donde viene algo que es complejo, porque a veces el cristiano se enfrenta, nosotros como cristianos, nos enfrentamos a cosas que nos parecen muy duras, que nos parecen casi imposibles, como que, pero Dios mío, eso está muy duro. Pero entonces el Señor dice, lo que es imposible para usted es posible para mí. ¿Y por qué? Y uno dice, claro, Señor, para ti es posible. Sí, pero es que Él dice que Él vive en nosotros. O sea, que lo que para Él es posible viviendo en nosotros se vuelve posible, porque como Él vive en usted y en mí, Él vive en su corazón, Él vive dentro de ti. Entonces ahí es donde esa persona que llevó la idea de pensar que el evangelio es muy duro, que es muy difícil, que ser de Dios es una cosa terrible, porque eso es lo que tiene el corazón de mucha gente. Ellos están edificando mal, no están edificando sobre la roca, sino sobre la arena. Están pensando que Dios nos llamó para vivir mal, que nos llamó a algo que no se puede vivir. Y ese es como un común denominador en lo que los cristianos piensan. No, pues ¿quién puede vivir el evangelio? Uno escucha a cristianos de muchos años diciendo nadie puede vivir. Pues déjeme decirle que si el evangelio no se puede vivir, entonces la Biblia es falsa, es una falsedad. Pero la Biblia, cuando usted la lee, que es la palabra de Dios, que yo creo que es la eterna palabra de Dios, dice que usted puede vivir todo lo que allí dice que se puede vivir. Ahora, lo que yo necesito es decirle, Señor, ayúdame, ayúdame. Yo me encuentro con personas que llevan, 20 años en el evangelio y dicen, pastor, pero no he podido perdonar a fulano de tal. No he podido. Eso sí, yo le digo a Dios que me ayude con eso. Sí, es que Él ya te ayudó, pero ¿y por qué no lo has perdonado? No, es que, pastor, usted viera, es que fue muy duro y no lo he podido perdonar. Y 20 años llevas en el evangelio. No, 22, pastor, son 22 los que llevo, pero la verdad yo a todos los he perdonado, menos a ese fulanito, menos a esa fulana, no lo he perdonado. ¿Y por qué? ¿Por qué no lo has podido perdonar? Si tienes la capacidad para perdonar, si tienes al Espíritu Santo, o deberías tenerlo, y si además el perdón es lo único que te habilita para ser un hijo de Dios. O sea, usted se está engañando a sí mismo. ¿Cómo así, pastor? Claro, usted no es un hijo de Dios. A mí la Biblia me dice que si usted no perdona, usted no es perdonado. Y si yo no soy perdonado, pues no puedo ser hijo de Dios. Así de sencillo. Ay, pastor, o sea que es que uno le toca, sí, es que le toca, pero Dios le ayuda si usted lo quiere hacer. Entonces cualquiera que me oye estas palabras y las pone por obra, y me oye estas palabras y las hace, dice la palabra, le compararé a un hombre prudente. ¿A un hombre qué? Prudente. La palabra prudente significa que es una persona que tiene cautela, sensata, una persona que tiene un carácter correcto, una persona que tiene habilidad, que tiene inteligencia para saber. Claro, usted ve que las personas inteligentes se aguantan muchas cosas por obtener unas cosas que ellos quieren. Ejemplo, tienen un mal jefe, pero dicen, no, me toca aguantármelo, porque yo sé que él va a abrir una sucursal y a mí me va a poner allá, y ahí es donde me va a ir bien. Y ellos se agachan y se aguantan, no importa que no lo quieran en ese caso, no digo yo en las cosas de Dios, ellos allá, no importa que, pero ellos se humillan y se aguantan. ¿Por qué? Porque van tras de un objetivo. ¿Van tras de un qué? Tras de un objetivo.
qué bueno cuando un cristiano inteligente, entendido, dice, Señor, yo cómo no voy a hacer esto si es que la bendición tuya me alcanza, me bendice. Yo le digo a todo cristiano que me escucha, le digo esto en el nombre de Jesús: nadie le va a pagar mejor que el Señor Jesús. Nadie le va a dar más que el Señor Jesús. No hay una oferta mejor. Busque todos los libros de la tierra, busque al mundo entero y a ver quién le ofrece más, y nadie te va a ofrecer más. El diablo te ofrece placeres, pero te arrastra para el infierno. El diablo te ofrece placeres, pero te deja vuelto nada, te vuelve pedazos. Terminas por ahí en una cama, terminas en un lugar llevado del diablo, hermano, abandonado, botado. Pero Dios ofrece que te da la vida eterna, que te bendice todos los días, que estará contigo de día y de noche a toda hora, que Dios, mientras usted tenga la vida en esta tierra, que Dios mismo se la da, Él cuidará de ti, Él velará por ti, estará contigo todos los días, pero te guiará más allá de la muerte. La eternidad te espera al lado de Él. O sea, ¿quién te va a dar más? Dígame. Por eso es que cuando la gente empezó a escuchar estas palabras de Jesús, porque Jesús empezó a ser tajante, empezó a decir, bueno, aquí las cosas son así, ustedes me siguen es por la comida que les he dado, ustedes me siguen porque les multipliqué el pan, porque les multipliqué los peces, pero les digo, síganme por la comida que no perece, síganme por esto, y empezó a enseñarle. Entonces la gente empezó a irse. La gente dijo, no, ya se puso pesado el predicador, entonces empezó a irse, hasta que quedaron los discípulos. Y Jesús, mirándolos, les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Y Jesús pudo haber sido tenido como un mal pastor, ¿no? Porque si a un pastor la gente se le va, pues es del diablo, está endemoniado. Pero a Jesús se le fue la gente. Por lo menos en ese culto la gente se le fue. Dios mío, ¿sabe cuál es el problema? Que muchas veces nosotros los ministros todo lo hacemos pensando en la gente y no pensando en hacer la voluntad de Dios. Obviamente tenemos una tarea, pues, que es predicar a Dios para que la gente crea en Jesús, pero mucha gente escuchará la palabra y no les gustará oír la palabra. Hay mucha gente que escucha la palabra y se ahuyenta porque le dijeron la palabra de Dios. Mientras le dijeron tranquilo, todo va a estar bien, no, fresco, no pasa nada, pero cuando alguien le dijo la palabra se ahuyentó. Y entonces a veces nuestro propósito ya no es predicar, digo yo, cuando ya se empieza uno a salir de la verdadera fe, entonces ya no es predicar o anunciar esa palabra sana del Señor para que la gente crea, escuche y reciba, sino más bien es como decir cosas cuidando que la gente no se hiera, que la gente no se moleste, que la gente esté contenta, cuidando que la gente por favor no. No, el Señor Jesús les dijo la palabra de Dios con todo el amor que el Señor se mandaba, imagínense, pues Él es amor. No podemos decir que el Señor les predicaba sin amor, no podemos decir que el Señor les predicaba de mala manera, pero la gente se le iba también. Sí, una vez yo estaba preocupado porque una persona dijo, pastor, me voy de esta iglesia por allá, hace tiempo, ya no me preocupa eso. Porque yo le digo, Señor, pues aquí van a estar los que tú vas a mandar y vas a poner, y bueno, gloria a Dios. Pastor, me voy de acá. Y entonces uno entra como en una preocupación, como en decir, Dios mío, ¿cómo así? O sea, algo, yo estoy mal porque vea, este se me está yendo, dijo que se iba a ir, que no. Y yo hablando con Dios de eso, como preocupado, entonces el Señor me llevó a ese pasaje, como diciéndome, y entonces a mí cuando se me fueron todos estos, ¿me hubiera devuelto para el cielo y hubiera dejado así o qué? No, toca seguir. Toca seguir. Escuchen, no dejen de escuchar. Toca seguir, toca avanzar. Y entonces cuando el Señor le pregunta a Pedro, y a los discípulos, ¿y ustedes también se van a ir? Ellos dijeron, Pedro dijo, no, Señor, ¿a quién más iremos? ¿Quién nos dará más? ¿Quién nos dará vida eterna? Es que nadie nos puede dar vida eterna, sino solo tú, Señor. Entonces yo quiero estar aquí. Ah, qué bueno, porque eso no se lo reveló carne ni sangre, eso se lo reveló ya fue el Señor. Y ¿sabe qué es lo bueno cuando usted busca de Dios? Que la palabra de Dios le empieza a ser revelada a su corazón y que usted va a empezar a entender que lo que le parecía en su mente carnal, en su mente humana difícil, entonces en la mente espiritual le va a parecer sencillo. No, Dios me va a ayudar, yo sé que puedo. Les decía en la anterior enseñanza que uno de los peores problemas que el cristiano tiene es empezar
a decir, atarse a esto es muy duro, no se puede, eso que la Biblia dice nadie lo puede vivir, perdonar es lo más feo que hay, yo no he podido. Cuando uno empieza a vivir así, confesando lo contrario a lo que la Biblia dice, su vida se le va volviendo un calvario. Bueno, su vida no, la vida de esa gente se le va volviendo un infierno. Por eso es que hay cristianos que ellos, ¿por qué nunca hallan alegría en el Señor? ¿Por qué nunca hallan alegría en este camino? Si este camino, el Señor dice que este camino trajo a nosotros una bendición tan grande como el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos dio amor, gozo. ¿Y por qué ellos no se hallan ni en amor, ni en gozo, ni en paz, ni en paciencia? ¿Por qué? Porque quieren irse al mundo, porque están divididos en su corazón. Entonces no saben si hacerlo de allá o hacerlo de acá. Yo le voy a dar un consejo hoy en el nombre de Jesús. Si usted no ha de ser buen cristiano, tírese bien. Échese para el mundo y dele vuelo a la hilacha, por lo menos para que digan, me fui para el infierno, pero me la gocé. Pero se va a ir para el infierno por seguir amando el mundo y ni hizo una cosa ni hizo la otra. Ay, pastor, usted lo que está diciendo eso es pecado. No, es que es el consejo que da la palabra de Dios en Apocalipsis. Cuando no fueron tibios, dice la Biblia, porque no fueron fríos ni calientes, sino tibios, pues mejor hubiesen sido fríos o calientes. O sea, tome una decisión. Por eso dice, he aquí el que sea santo, santifíquese más, pero el que sea inmundo. ¿Sabe qué dice la Biblia? El que sea malo, tírese al mal y por lo menos decídase. Tome una decisión. Pero cuando yo he decidido por Cristo, la bendición a mí me alcanza, Dios me bendice. Y yo no ando anhelando nada de allá. ¿Por qué? Porque ¿qué puedo anhelar yo allá? Dígame. ¿Qué puede uno anhelar allá? Que es que esa persona anda en una camioneta, sí, pero anda de la mano con el diablo, lleno de amargura, de odio, lo andan persiguiendo, tiene que tener hasta quien lo cuide, no es a que lo maten. Sí, anda en unos sustos, en unos temores horribles, pero en cambio nosotros andamos bendecidos con el nombre de Jesús. Claro. Sí, no, que es que fulano es dueño de 50,000 hectáreas, gloria a Dios, pero ¿y yo? Pues yo no tengo sino pago arriendo. Bueno, pero Dios le ha dado para que pague el arriendo, le ha dado el techo, pero tiene la eternidad a su favor y tiene una ciudad hecha de oro puro para que un día vaya y habite en ella. Entonces, ahora pues no se quede ahí pagando arriendo toda la vida, dígale a Dios que lo bendiga, usted puede hacerlo. Dígale, Padre, tú tienes un pedacito de tierra para mí, tú tienes una casa para mí, tú lo puedes hacer, Señor. Ponga un millonario de esos que me deje por ahí unas 2 casas de esas, Padre, porque para Dios no hay nada. No dice la Biblia, no lo dice, que Dios le dio al impío el trabajo de amontonar riquezas para darnos a nosotros, pero si el cristiano no cree, es que el que tiene que creer es uno. Digo, Señor, yo no sé. Por ejemplo, aquí que oramos, Señor, necesitamos comprar un terreno para tu iglesia, necesitamos una bendición, Señor. Yo le digo, bueno, tú tendrás algún rico, algún millonario que nos diga, vea, tomen eso y páguenmelo ahí, o cójanlo para ustedes. Para Dios no hay nada imposible. Pero si uno dice, no, eso está muy duro, ya no se puede, porque como ahora, imagínense, una bodega vale 5,000 millones, 4,000 millones, ¿ya quién va a comprar? Pues el Dios que es el dueño de la plata y el oro. ¿Usted cree que es que el dólar afectó el reino de los cielos también? No. ¿Usted cree que porque el dólar está a 4,400 el Señor está asustado por eso? No. Él es el dueño de todas las cosas. Él nos quiere bendecir mucho más. Pero ¿qué necesitamos entender? Necesitamos entender que debemos hacer lo que dice el Señor y por lo menos tener una actitud amigable con la Biblia. Me refiero a una actitud de decir, Señor, lo que tu palabra dice, aunque a mí me cuesta, pero eso es verdad y es lo que yo tengo que hacer. Ayúdame, Señor. En vez de decir, no, esto es muy duro, es muy difícil, hermano. Pues ahí va uno por los laditos. No se quede por los laditos, porque viene el Señor y para el infierno se va. O se muere y se pierde. No se quede por los laditos. Pues, pastor, ahí uno tratando, ahí como pez en el agua, pastor, ahí vamos, ahí va. No. Cuando yo escucho personas que me dicen eso, yo inmediatamente identifico que ellos están mal. ¿Y cómo va, hermano, en las cosas de Dios? Ahí vamos, ahí, pues hermano, uno, ¿qué le digo? Pues hermano, pues uno no será perfecto, pero, ¿y por qué no soluciona eso? ¿Qué está haciendo por eso?
Pues pastor, lo que pasa es que siempre es muy duro. Ya se estableció en que lo que dice Dios no es verdad, porque Dios dice que lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Para usted puede ser difícil, y es más, acérquese al Señor y dígalo: Señor, a mí esto se me hace difícil, pero tú dices que se puede, y si se puede es porque se puede, y si tú dices que lo debemos hacer es porque se puede. Entonces ayúdame, yo quiero hacer eso, yo quiero disfrutarlo de esa manera, quiero ver tu gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo le digo: Señor, tu palabra dice que tú le diste dones a los hombres, le diste: Señor, dame esos dones, yo quiero disfrutar de eso. Yo quiero, si tú dices que nos los diste, Padre, que se manifiesten. Señor, queremos ver tu gloria. Pero si decimos, esos son escasos los que tienen, no, eso, los de los dones son los de las grandes iglesias. Nosotros, no, uno que... Pues hermano, no es verdad. Los dones son para toda su iglesia en toda la tierra. Pero necesitamos creer que eso es verdad. De hecho, el apóstol Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones. ¿Qué quiere decir? No ignore que esos dones también son para usted. No ignore que esos regalos de Dios son para usted. Pero si yo me pongo a decir que no, que eso no, que Dios cómo me va a usar a mí, que yo no sé casi ni leer bien, que Dios cómo me va a usar a mí si yo no he salido de por acá del pueblito, pues hermano, ¿y qué importa eso? Si Dios lo quiere usar, lo va a usar. Solo es que usted le crea, solo es que usted diga: bueno, Señor, aquí estoy, úsame, Señor, en el nombre de Jesús. Entonces ya cuando llegue alguna persona ya a la casa diciéndole: ay, mire, que esta pierna, entonces no le diga: ya le traigo una matica de paico y le hago un bañito. No, dígale: venga, oramos, pues como ya usted tiene fe, entonces empiece a orar. Y yo con eso no estoy diciendo que no hayan algunas matas por ahí que sean de remedio, medicinales, no, pero es que usted es de la fe. Entonces llevemos a la gente a que crea en Cristo y digámosle: bueno, venga, voy a orar por usted. ¿Usted cree que Dios lo puede sanar? No creo. Bueno, yo voy a creer que Dios lo va a sanar. Venga, a ver, oremos. Claro, la Biblia dice que inclusive a veces tocaba tener fe por los enfermos para que sanaran. Cuando trajeron ese paralítico, ¿quién tuvo fe? ¿El paralítico o los que lo trajeron? Ellos tuvieron fe de que Jesús lo iba a parar. Y entonces el cristiano pues ora por algo y como no pasa nada, se desanima y dice: no, lo mío no son los milagros, no. Yo oré por un señor que un dedo se le iba a caer y oré y se le cayó más rápido. Entonces, no, lo mío no es eso. Yo más bien me quedé quieto. No, hermano, siga creyendo que Dios lo va a usar en el nombre de Jesús. ¿Sí? A veces uno ora por la gente y se sana y a veces no, pero bueno, digámosle: Señor, hazme más efectivo. En vez de estar uno quejándose ahí de que no sé, pues Señor, hazme efectivo. Señor, oremos, Padre, que sea Dios glorificado. Al igual, pues en todo también tiene que estar tu voluntad, pero Señor, yo quisiera ver tu gloria, así como dice la palabra. Entonces, imagínese que de pronto usted empieza a orar por ahí por la gente y echen a sanar y empieza usted a tener esa fama que Dios le da, porque Dios le da fama al que empieza a servirle a Dios. Solo es que usted no se vaya a dañar su corazón. Pero obviamente los milagros son para que se vean y se muestren. La transformación de una persona, la fe que Dios le puede dar en el corazón a una persona. Hermanos, eso son cosas importantes. No, es que imagínese que a mí nadie se me convierte, pastor, por eso no volví a decirle a nadie de Cristo. Hermano, es que usted, su deber es anunciar a Cristo. El que se convierta o no ya le pertenece al Señor. Pero dígale: Padre, así como Esteban, yo le digo al Señor eso en mis oraciones: Señor, así como Esteban, nadie podía resistir la sabiduría y el espíritu con que él hablaba, Señor, y tú lo respaldabas, Señor, así hazme como Esteban. Yo quiero. Bueno, pero si usted lo lee la Biblia y no la cree, entonces se vuelve una persona que construye sobre la arena. Tiene un poco de males ahí y cuando venga una lucha dura, hasta ahí llegó. Hasta ahí quedó el hermanito. Hasta ahí quedó la hermana. Hermana, ¿usted cómo se encuentra? ¿Cómo está? Ahí vamos, hermano. Uno no va a decir que la carne no lo tienta a uno, hermano. Hermana, pero ya usted lleva ¿cuántos años en el Evangelio? 32. Bueno, hermana, ya métase con el Señor y someta a carne a la voluntad de Dios, porque ¿qué más? Pues pastor, ahí vamos, sí, ahí vamos. Cuando uno se da cuenta, tiene marido la viejita. Y consiguió marido y no se casó con él, sino se fue a vivir por ahí en fornicación. Y entonces, pastor, la carne al fin, lo que yo le dije, al fin me ganó, pastor. Sí. Pues hermano, tuvo toda la vida para prepararse para que no le ganara y no lo hizo. Y si Dios le había dado la victoria, si Cristo pagó por ella,
Y lo mismo uno encuentra, hermano, pues pastor, lo mío es tal cosa. Hermano, Cristo ya pagó por eso. Vaya al Señor, hermano, y dé la batalla, dé la pelea en el nombre de Jesús. La Biblia dice, agárrese duro del Señor. En lo que usted tiene debilidad, allí el poder de Dios se quiere perfeccionar. Pero pues toca sacar tiempito para el ayuno, tiempito para la oración, hay que sacar tiempito para decirle, vea Señor, ando con esto en mi vida, me pasa esto, me pasa aquello. Y cuando usted aprende a depender de Dios, Dios lo va santificando. Dios lo va, escuche, ¿lo va qué? Santificando. Yo le voy a contar algo, feo sí, pero le voy a contar. Cuando yo empecé el evangelio a la edad de 17 años, hermano, pues un muchacho de 17 años, no, pues uno está en toda la flor de su vagancia, de todo eso. Y yo, antes de haberle entregado mi vida a Cristo entre los 15 pues yo viví por ahí, corra para un lado, corra para el otro. Entonces, pues claro, uno ya a esa edad, entonces era el tema de las novias, de las muchachas, de una cosa, de otra. Cuando el Señor me empezó a llamar, esa fue mi queja. Yo le dije, Señor, ¿y la vaina de las chinas cómo hago? Porque yo lo primero que pensé fue eso. Porque yo me toca santificarme, Señor, pero no, yo creo que yo soy capaz de dejar todo, pero ¿y las novias? ¿Cómo hago con eso? No, y eso, entonces el Señor, yo no iba a la iglesia, pero yo leía la Biblia y yo hablaba con Dios. En mi ignorancia yo le decía, Señor, pero ¿y esto? Listo, supongamos que yo me entrego a ti, esto me parece esto, pero esto aquí de que uno no puede andar por ahí con una mujer, con otra, sino que marido, o sea, yo tengo que conseguirme una mujer, yo tan joven ya con mujer, uy, no. Y entonces si no tengo que dejar, no, Señor, eso a mí me parece muy duro. Entonces yo le hablaba al Señor en mi ignorancia, yo no iba a culto todavía, yo le decía, Señor, a mí me da miedo ser cristiano porque yo no creo que yo, pues tengo una novia ahí y me toca entonces terminarle, decirle que ya no más. Señor, a mí me parece muy duro. Pero yo me acuerdo que en mi ignorancia, ya hablando con Dios, yo escuché al Espíritu Santo y me dijo, nada es difícil para mí. No es usted, soy yo el que lo hago. Ay, yo quedé como con una paz, con una tranquilidad. Y dije, bueno, Señor, si tú me ayudas, entonces yo lo hago. Pero eso sí coste, Señor, que si usted no me ayuda, pues yo no sé cómo vamos a hacer, porque yo tengo 17 años y tengo por ahí mis amigas. Pero tú sí me ayudas. Y efectivo, yo le entregué mi vida a Jesús, hermano. Y claro, viene ese ataque de las tinieblas tan horrible. Hermano, pero un ataque así, de frente como tal. Hasta me acuerdo tanto de que había una muchachita, hija de una enfermera, y ella era muy, muy, muy delicadita, muy de su casa, y era una muchacha joven, bonita. Y yo por ahí la trataba de molestar, y no, eso no me botaba en nada, como dicen por allí. Pero cuando ese día yo iba para la iglesia, ese día que yo iba para culto, esa muchacha se me paró en la mitad del parque, me salió al encuentro, como si el diablo me la mandó. Y me dijo, ay, ¿para dónde va tan creído? Cosa que nunca. Y yo dije por dentro, uy, ¿por qué no me dijo eso antier? Pero ya no, porque yo hice un compromiso con Dios. Yo hice un compromiso de que Dios me iba a ayudar, Dios mío. Eso no fue fácil, pero yo tengo que ir al Señor. Yo me fui le dije, no voy por allí. No, yo no le dije tampoco que iba a culto, porque yo era como la primera vez que iba, dije, no, tampoco, yo voy por allí a darme una vueltica. Ay, sí, cuando se deja ver y como hablándome cosas, ella a mí. Y yo dije, no puede ser diablo, ese sí es el diablo. Yo dije, eso sí ya es el diablo, porque esa mujer a mí nunca ni me saludó. Y apenas sabe que voy para la iglesia me sale, y dije, eso sí es el diablo. Y me fui yo para la iglesia y le dije, Señor, ayúdame, porque ahí me salió la muchacha esa vez. Ahí me salió. Y si tú no me ayudas, hermano, pero yo empecé a pedirle al Señor, ayúdame, Señor. Y entonces yo vi que Dios me ayudó con eso. Me dio la capacidad, me hizo entender que todo tiene su tiempo, que yo era un muchacho que no tenía por qué estar todavía metido en esas cosas. Empecé yo a orarle al Señor y yo vi cómo Dios me fortaleció en eso.
Inclusive una muchacha con la que teníamos por ahí un tema de noviazgo y cosas de esas, tuve que encontrármele y decirle, hasta aquí llegamos, usted y yo, porque yo le entregué mi vida a Jesús. Y eso se me burló, me dijo de todo, o sea, se volvió gay, o sea, ahora porque es evangélico, ya no sé qué me dijo, pero me dijo lo que se le vino a la cabeza. Y yo le dije, diga lo que le dé la gana, pero yo voy a seguir a Jesús. Uno tiene que ser determinante, hermano, y si no, ahí está, ay hermano, ay luchando con estas carnes, 30 años en el evangelio y con esas mañas todavía, hermano. Pues hermano, necesitamos a Jesús y Jesús ya vino. Entonces Él dice, el que me oye estas palabras y las hace, yo le compararé a un hombre prudente. Y yo sé que todo cristiano tiene su testimonio, que si usted ha salido de algo es porque usted ha tenido que ser firme y decirle al Señor, ayúdame con esto, y decirle al diablo, no más. Pero si uno se queda ahí acariciando el pecado y creyendo que va a estar bien, con un pie allá y con otro pie acá, pues pastor, yo tengo una novia, pero pues no tengo sexo, pero sí nos tocamos, sí. Pues bueno, tenga sexo, más bien tírese allá, más bien del todo. Eso finalmente con ese mal que lleva ya el diablo lo tiene en la lengua. ¿Para qué? O decídase por Cristo o decídase por el mundo, pero tome una decisión. Eso es lo que Dios le habla a la iglesia. Pero a veces el cristiano se queda pensando que Dios lo va a tolerar ahí, con un cuento, con otro cuento. Hermano, Él está edificando sobre la arena. Y un día, cuando venga el fuerte viento, cuando venga la situación fuerte, no aguanta, no va a aguantar, no va a quedar en firme, va a caer y su ruina será grande, dice la Biblia. Puede ser hasta con pérdida de su alma, con pérdida de su eternidad. El Señor no nos llamó a nosotros para que nos perdiéramos, ¿o sí? Nos llamó para que disfrutemos la gloria de Dios, para que disfrutemos las verdades del evangelio. Entonces yo sé que todos nosotros hemos tenido que pasar procesos y hay unos que se nos hacen fáciles. A mí me gustaba tomar cerveza, yo tomaba cerveza y me gustaba embriagarme. Pero cuando yo llegué al Señor Jesús, yo no sabía que tomar cerveza, pues que eso era como pecado. Yo dije, no, pues me tomo unas 2 para la sed, como es el cuento de la gente. Pero cuando yo escuché una enseñanza, que los borrachos y que el tema de la levadura, que ¿cómo dice la Biblia allí? Que un poquito de levadura leuda toda la masa. Y un hermano me lo dijo, yo de una vez lo acepté, dije, amén, Señor, renuncio. Y desde ese día que le entregué mi vida a Cristo, desde ese día, el 15 de mayo de 1999, que le entregué mi vida al Señor Jesús, hasta el día de hoy, yo nunca volví a probar una agua de esas, nunca. Y nunca la voy a probar porque ya no la necesito, no me hace falta, gracias a Dios. ¿Pero por qué? Porque hay cosas que uno las entiende, pero hay otras que han sido más fuertes. Hay otras que como que el alma le dice a uno, no, esta sí guardémosla para nosotros. Esta sí dejémosla ahí pendiente, dejémosla como una opción. Y todo lo que usted deje como una opción de pecar, eso se le va a volver su esclavitud. Todo lo que usted deje como una opción de volver al mal, eso se le va a volver su esclavitud. Por eso, hermano, tenemos que ir al Señor y morir. La Biblia dice que Él nos quiere muertos al pecado y vivos para Cristo. Entonces, mi hermano, edificar sobre la roca es hacerle caso al Señor. Él nos enseña tantas cosas, que en nuestras debilidades Él está para sostenernos. Diga el débil, fuerte soy. ¿Cómo tiene que decir el débil? El débil no tiene que decir en lo que se sienta débil, vaya y busque la fortaleza que Dios le da, vaya, busque la capacidad del Señor. Pero hoy encontramos, con esto voy terminando, encontramos una cantidad de hermanos que se adaptaron a las debilidades y están diciendo, pues Dios me entiende. Pues Dios sabe qué hará conmigo, Dios sabrá, Él sabrá, no sé cuándo me va a quitar este mal, ya se lo quitó, lo que pasa es que usted no lo ha botado. Yo no sé cuándo dejaré de masturbarme, ya Dios le quitó esas mañas, lo que pasa es que usted no ha peleado la buena batalla de la fe para ir a parársele firme y decir no más. Entiendo que la masturbación es un pecado contra mí mismo y contra Dios y no lo voy a hacer, punto. Ah, pastor, pues lo mío es la pornografía, pero solo la veo 2 veces al año. No importa, estás pecando contra Dios. ¿Por qué no va y le dice al Señor que te liberte de esa maldición? El que se sujeta a algo, el que le obedece al pecado, esclavo se hace del pecado.
Pero si yo voy y hablo con Cristo y le digo, Señor, vea, esto es lo que a mí me debilita, esto es lo que a mí me ha afectado, pero yo quiero tu gloria. Tú dices que ya pagaste por mí en la cruz, mataste a ese hombre de pecado. Señor, mata a este hombre de pecado que me quiere volver a gobernar o que me ha gobernado, que no me ha soltado, se tiene que ir, porque el Señor le dijo a usted, despójese de ese viejo hombre que está viciado, que tiene unos vicios allí, despójese, váyalo botando en el nombre de Jesús. Pero ese trabajo nos toca hacerlo a nosotros. Pastor, yo estoy esperando que alguien me ponga la mano encima y me saque ese espíritu de masturbación. No es un espíritu, son unas actitudes de su carne. La Biblia dice que todo lo que tiene que ver con la inmoralidad y todo. Claro que hay demonios que patrocinan, sí, pero ¿por qué patrocinan? Porque eso está en el alma de la persona, en el deseo, en la concupiscencia. Por eso Dios se lo cobra a la persona, porque si fuera un demonio, pues entonces Dios se lo cobraría al demonio, pero es que Dios dice que el que hace todas estas cosas no heredará la vida eterna. O sea, quiere decir entonces que es la persona la culpable de eso, porque ya teniendo a Cristo debería tener la capacidad de decirle a ese pecado, no más. Es que es muy duro, bueno, dobléguese. Metas en oración. Hay géneros que no salen sino con oración y ayuno, pues metas en oración y en ayuno, no como pagando un precio para que Dios lo libre porque ayunaste, no, sino para que su alma se convenza que ya el Señor te libertó, que ya Cristo pagó por usted, que ya los milagros para su salvación están listos. Eso nos toca trabajarlo como hijos y como hijas de Dios. No nos podemos quedar pensando como piensan muchos hoy en día, no me pasa nada, pues lo importante es que Dios me ama. O sí, Dios me ha amado mucho, sí, es verdad, Dios ha sido muy bueno, pero su palabra es su palabra, y la Biblia dice que no es el Señor Jesús el que va a condenar a los cristianos, a la gente, no, Señor, no, es la palabra que Él nos ha hablado, esa palabra nos salvará o nos condenará en el día postrero, es lo que está aquí. A veces cree que como, no, yo soy tan amigo de Dios, yo hablo con Él, Él me cuchichea, Él me arrulla, Él me viene a ver y me deja ganar, gloria a Dios. Sí, sí, eso puede ser verdad hasta cierto punto, pero si usted, o no usted, el que se queda con eso y no sale de eso, se va a perder. Porque la Biblia lo dice, la Biblia lo enseña, que cuando esa persona que edifica sobre la roca, quiere decir, le pone cuidado a los principios de Dios, a los principios de la Biblia, obedece el principio del reino. Señor, yo quiero vivir para ti, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero, Señor. Sí, me parece duro, es más, me gusta pecar en esto, pero yo quiero ser libre. Entonces hay una intención voluntaria suya de salir de ahí. Hermano, Dios no se demora en responderle. Pero cuando usted se acerca a Dios a justificarse, Señor, tú sabes que la carne es débil y el enemigo me tienta y yo caigo, pero yo qué puedo hacer si la carne es débil, Padrecito amado. Tú sabes, Señor, que mientras esté en esta carne, yo no sé. ¿Usted cree que Dios le va a parar bolas a esas oraciones? En vez de venir arrepentido, humillado delante de Dios, lo único que va es a justificar su maldad, a justificar su pecado. Y eso hay que ser muy cuidadoso con eso, porque el cristiano que se establezca en eso está edificando sobre la arena, y cuando venga lo que ha de venir, no quedará en pie, no quedará firme. Recuerde que la Biblia dice, el esclavo no queda para siempre en su casa, en la casa, el hijo sí. El esclavo del pecado puede que vaya a culto, pero mientras siga siendo esclavo del pecado no quedará para siempre, pero el hijo sí queda para siempre. Usted y yo somos hijos de Dios. Tenemos que edificar sobre la roca para quedar para siempre en las manos del Señor, para que siempre estemos en la casa de Dios, en su eternidad con Él. Y entonces ahí dice, cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ahí está el problema, y no las pone en práctica. Le compararé a un hombre insensato. ¿Cómo se le llama? Es un hombre insensato, sí, un hombre que es necio, que es testarudo, que sigue pensando que Dios lo va a permitir así. Hay un ejemplo muy claro y con ese término. ¿Se acuerda que por allá hubo una invitación a unas bodas? Y entonces como no quisieron ir, los invitados no fueron. Entonces ese es el dueño de la fiesta, le dijo a sus empleados, vayan y traigan a todos los cojos, los más, invítenlos a todos. Y todos vinieron, pero un hombre vino y no se vistió de bodas.
No importa cómo Dios te encontró cuando eras un cualquiera, no importa. Pero cuando Cristo venga por su iglesia, tenemos que estar vestidos de bodas. Y eso significa, ¿qué significa el vestido de las bodas? Las acciones puras, limpias, la vida justa de un hijo de Dios, no porque Él se la inventó, sino porque Cristo también se la dio en ese paquete de gracia y misericordia. Entonces, no podemos quedarnos con excusas diciendo que lo que pasa es que en cuanto a mí, hermano, hay gente que vive en una cosa y en otra y justificándose, diciendo, no, lo que pasa es que yo le hablé con el Señor que me diera permiso. De hecho, he escuchado cristianos diciendo, pues vea, pastor, yo antes de la fornicación, porque yo para qué, yo no voy a mentir que yo sí fornico, pero yo primero oro y me cubro con la sangre de Cristo. Hermanos, yo no sé, la gente se inventa que las cosas de Dios las puede usar a su manera, a su antojo, a su acomodo. ¡Qué pena! Qué pena, ese es un esclavo del pecado. ¿Y sabe qué dice la Biblia? No quedará para siempre en la casa, no quedará para siempre en el reino de Dios. ¿Sí? Que Dios le dé oportunidad, que Dios tenga paciencia y no lo desarraigue inmediatamente, no significa que esté de acuerdo con Él, no significa que está de acuerdo conmigo. Es como cuando uno de pastor puede hacer las fechorías que se le dé la gana y predicar y Dios lo puede seguir respaldando, pero eso es por unos días. Espere que le venga el juicio y verá que no le queda ni raíz ni rama, dice la Biblia, no irá más adelante y punto. Sí, hermano, no puede engañarse a uno mismo, porque yo puedo predicar el evangelio y vivir una vida bien horrible, pero y entonces seguro Dios me va a dejar siempre así. No, va a venir el momento en que toda esa farsa se va a caer. Pero en cambio, si yo le agrado a Dios, de poquito en poquito vamos para adelante, de tiempo en tiempo vamos para adelante, cada día Dios nos bendice, cada día Dios nos lleva con su misericordia y vamos viendo la gloria de Dios continuamente. Claro, y toca avanzar, y toca ir, y toca humillarnos, y toca hablar con Dios y muchas cosas, pero ahí vamos en el Señor. Y mientras estemos en el Señor, Él responde por nosotros. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? Entonces, no llevemos una vida edificada como los necios sobre la arena, pensando que viviendo de cualquier manera, al igual vamos a ser de Dios. Sí, lo que pasa es que hay cristianos muy fanáticos. Esta es la tercera mujer que he conseguido en el evangelio y me ha ido bien. Eso dicen algunos y ponen ejemplos. Dice, es más, y cuando tenía mi propia esposa no tenía casi nada de plata, eso me tocaba duro y ahora con esta amante me sobra la plata. Sí, pero al igual se muere y va para el infierno. Es el problema. Puede ser que aquí disfrute de algunas cosas, pero está perdido. Entonces, ¿sabe qué quieren decir? ¿Qué quieren hacer? Que les legalicen eso. Entonces buscan, cierto pastor, que eso no es pecado. Lo que pasa es que la otra mujer, yo no sé por qué me casé con ella. Es que el día que yo firmé esos papeles yo estaba como borracho, no sé, no entendí, pastor. ¿Y cuántos hijos le hizo? 4. Ay, él no estaba borracho cuando le hizo 4 hijos. Y viene aquí a justificarse, dice que no, que es que no había, puro cuento, él está lleno de demonios, está engañado. Pero ¿sabe a dónde buscan? Donde una iglesia que les digan, no hay problema, tranquilo. Es más, si esa le incomoda, escoja una de las hermanitas que hay por ahí, échele mano, que eso no pasa nada. Lo importante es que usted sea feliz, porque eso es lo que ahora se está diciendo. Eso se llama edificar sobre la arena. Cuando venga la desgracia, hermano, lo va a alcanzar y lo va a acabar. El juicio va a venir, hermano, y yo veo gente que hoy en día aseguran ser de Dios, pero viven para el diablo. Aquí el problema no es usted en quién cree, porque hasta el diablo cree en Dios. Sí, hasta el diablo tiene que creer en Dios y le toca obedecerle. Muchas cosas por ahora. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Que aquí la diferencia no la hace en quién creemos, sino a quién le servimos. Si usted cree en Dios, pues sírvale a Dios. Pero si usted cree en Dios y le sirve al diablo, pues ahí sí estamos graves. Y si yo creo, hermano, que Dios es la verdad, el amor, es todo para mí, pues vamos a servirle a Dios. Y el Señor es el que paga mejor. No hay otro que le va a pagar mejor. Por eso edifique sobre esa roca que es Cristo Jesús. ¿Qué es edificar sobre la roca? Sobre los principios del evangelio, sobre la verdad del reino, sobre lo que dice la palabra. Lo que dice Jesús no son consejos, son mandamientos. No, pues Dios me dio un consejo, pero yo decidí. No, esos no son consejos, son mandamientos.
Y el mandamiento se obedece y Dios bendice. El mandamiento se desobedece y la maldición viene, la desgracia viene. Entonces que Dios nos ayude. Pero eso no viene de inmediato, eso sí, le explico, porque algunos dicen, pastor, usted está equivocado, yo llevo pecando hace 6 años y no ha pasado nada. Espere que está que le llega el momento. Pero sepa que aunque dure toda la vida en eso, cuando Cristo venga no se va a ir con el Señor. ¿Y qué le servirá haberse vivido en un engaño si su ruina fue para la eternidad? Que Dios nos guarde de eso. Hay que tener fe en la verdad de Cristo, en su palabra. Que nadie lo quite de esa fe en el Señor. Oremos. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a entender que hay muchas cosas que necesitamos hacer, necesitamos obedecer, y que hay cosas que no son fáciles a nuestra vista humana, a nuestros propios pensamientos, no son fáciles, pero tenemos a Cristo, y si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Si tenemos a Cristo, tenemos la capacidad. Tenemos que humillarnos delante de Dios. Usted que me escucha, mi hermano, mi hermana, tal vez por alguna razón te has esclavizado de algún pecado, te has esclavizado de alguna desobediencia a Dios, te has esclavizado por alguna rebeldía, pero hable con Dios. Este es un momento especial donde usted le puede decir: Señor, yo no quiero seguir pecando, no quiero seguir haciendo lo malo, no quiero seguir desobedeciendo tu palabra, no quiero, Señor, yo quiero vivir para ti. Tú me llamaste, Señor, y aunque yo era un cualquiera un día, tú me escogiste y me trajiste a tus caminos, y yo no quiero edificar sobre la arena, quiero establecer mi vida en la roca que es Cristo Jesús. Quiero establecerme ahí en la verdad de Jesús, quiero establecerme ahí en esa verdad poderosa, y de ahí nadie me mueve, Señor. Venga lo que venga, pase lo que pase, yo estoy decidido a estar firme en Cristo Jesús, y tú me fortaleces, tú me capacitas, tú me renuevas, tú me bendices. Señor, llena tu iglesia de tu presencia, llena a los hermanos de su gloria, de su sabiduría, llénalos de esa verdadera fe, que no se dejen mover de ahí, de esa roca que es Cristo Jesús, de ese cimiento, Señor amado. No se dejen mover, que no nos dejemos mover de esa verdad en Cristo. Sí, Padre, muchas gracias te damos por glorificarte, gracias te damos por bendecir a la iglesia, a los hermanos, donde quiera que se encuentren, en Colombia, fuera de Colombia, los hermanos, Señor, en los diferentes municipios, pueblos, no importa cuál es su situación, Cristo puede solucionarte, Cristo te quiere ayudar. No te quedes así, no te sientas descalificado porque estás en ese pecado, porque Él te quiere ayudar, pero no te confíes a quedarte así, porque vas a traer destrucción para tu vida, para tu salvación. Dígale: Padre, ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Qué bueno que usted pueda hacer, hermano, un buen proceso en su vida espiritual y avanzar y decir: Señor, me había quedado con esto, me había quedado con aquello, esto no lo había querido soltar, esto me parecía duro, me parecía difícil, pero ahora con tu ayuda yo sé que todo lo puedo, porque lo que la Biblia dice que se puede vivir, porque ese es el diseño de Dios para ti y para mí. Lo que necesitamos es comunión con Dios, lo que necesitamos es hablar con Dios, lo que necesitamos es pedirle a Dios que nos ayude, lo que necesitamos es pedirle a Dios que nos dejemos ayudar también nosotros, que usted le diga: Padre, que yo pueda humillarme, que pueda recibir tu verdad, que yo pueda aceptar tu palabra en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, porque para ti no hay nada imposible. Tú eres un Dios de grandes milagros, de grandes maravillas. Padre, te bendigo, te alabo en el nombre de Jesús, porque nos plantaste allí, porque un día éramos cualquiera, pero hoy somos tus hijos y tus hijas. Un día éramos cualquier persona, Señor, allá en el mundo, perdidos en el pecado, pero hoy somos esos hijos, esa iglesia amada del Señor. Te alabamos, te bendecimos por ello, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle una alabanza al Señor, mis amados hermanos. Igualmente a los hermanos que están a través de las redes sociales, el Señor los bendiga. Si usted tiene el amor, el gusto de bendecir la obra de Dios, usted quizás se pregunta: bueno, yo quiero bendecir, apoyar financieramente la obra de Dios allí en el Centro Misionero Bethesda de Buga, ¿cómo lo hago? Usted nos puede escribir y por el interno le daremos información. Igualmente, si usted dice: tal vez usted puede decir: sí, yo he tenido esos problemas de lo que habla el pastor, a mí me ha pasado. Bueno, busque ayuda, y si allá en tu iglesia pues no hay como quien lo haga, pues escríbanos y podemos iniciar un proceso y ayudarte a que por la palabra de Dios usted pueda ir mejorando en muchas cosas. Es nuestro deseo.
en el nombre de Jesús. No es que vamos a suplantar a Cristo, no, sino que vamos a hacer la tarea que Cristo dijo, que era perfeccionar a la iglesia para la venida del Señor, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Claro, entonces es la ayuda que podemos darle, decirle, hermano, mire, hágalo así, hágalo de esta manera, porque hay gente que quiere salir de algo, pero ni siquiera sabe cómo empezar, no sabe cómo hacer. Entonces busque, si allá está en una congregación, pues busque que lo orienten, que lo aconsejen, pero si no encuentra esa ayuda, pues escríbanos y le podemos instruir en el nombre de Jesús. Mis amados, que Dios los bendiga en el nombre del Señor Jesús. A todos los que estuvieron conectados por las redes sociales, que la pasen muy bien, que Dios los guarde.